COVID en Pilar. La vacunación evita que la suba de contagios se traslade a los hospitales. Desde Salud destacaron que casi el 80% de los pilarenses tiene 2 vacunas contra el coronavirus e indicaron que la curva de internaciones se mantiene en niveles mínimos. Lo mismo ocurre en el sector privado. La feroz suba de contagios por coronavirus que se registra en la Argentina desde hace unas semanas, que en el caso de Pilar llevó a multiplicar por 10 los positivos en un mes, aún no se traslada a los hospitales, con niveles de positivos e incidencias similares e incluso algo superiores a la primera ola. La enorme diferencia es que ahora la gran mayoría de los habitantes ha recibido 2 vacunas contra el coronavirus que funcionan como muros de contención que evitan cuadros graves de la enfermedad. A esos niveles de protección, lógicamente, también hay que sumarle aquella inmunidad que al menos por un tiempo también ha alcanzado parte de los habitantes al ya haber contraído la enfermedad. Los índices de hospitalización con curva de casos similares eran entre 8 y 10 veces superiores a los actuales en la primera ola. Seguimos con un promedio de entre 4 y 6 pacientes internados en total entre el Sanguinetti y el hospital de Derqui. No hay modificación significativa, expresó el titular de Salud, Hernán Galimberti, a Pilar de Todos. Tanto en la primera como en la segunda ola, las internaciones, solo en el sistema público, llegaban a las 60, para el caso de pacientes en terapia. Actualmente, en el sistema estatal, solo una persona se encuentra con respirador. Se trata de un paciente que no se vacunó y tiene patologías de base. De acuerdo a los datos oficiales, el promedio de casos diarios para una ventana móvil de 7 días es en Pilar de 384, el más alto desde fines de abril del año pasado, mientras que la incidencia, casos cada 100.000 habitantes reportados en los últimos 14 días, ascendió a 908, la más alta desde el 11 de junio de 2021. El mismo panorama se vive en los hospitales y clínicas privadas al estar al 100% de ocupación en la segunda ola. Actualmente registran ocupación mínima, señalaron fuentes del Hospital Austral. En ese centro asistencial informaban la semana pasada que apenas tenían 4 personas en sala común y ninguno en terapia. La suba no repercute en la internación. Tenemos muy pocos internados en sala, solo 4 y no tenemos ahora en terapia. No va a tener impacto en las hospitalizaciones, explicaba días atrás a Pilar de Todos la jefa de Prevención y Control de Infecciones del Austral, la doctora Wanda Korniestein. Incluso la profesional señalaba que días atrás sí habían tenido un paciente en terapia que pudo recuperarse, pero que no se había querido vacunar. En ese contexto, insisten los profesionales y autoridades, es clave que las personas se vacunen, completen esquemas y reciban la tercera dosis o la inyección de refuerzo como les corresponda. Esta última posibilidad ya liberada para mayores de 60 años y también para inmunodeprimidos y personal de salud. En Pilar, para una población calculada en 378.000 habitantes, el 91% recibió al menos la primera inyección. Se trata de 344.613 personas. El 76,6% tiene 289.772 personas y el 11% recibió 3 inoculaciones, es decir, 41.771 habitantes. La misma situación se da en los fallecidos. Hay un claro desacople en el ritmo de contagios respecto a los decesos. Si bien las muertes se reflejan entre 2 y 3 semanas luego de registrada la infección, en la mayoría de los casos, en Pilar y en el país, la letalidad está bajando. No obstante, de ser muy alto el número absoluto de casos, también crecerá el de fallecidos, sobre todo en aquellas personas que padecen enfermedades crónicas o no vacunadas. De acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Salud de la provincia, en diciembre se reportaron 3 muertes por causa de COVID en Pilar, dato computado por fecha de fallecimiento, sobre un total de 852 desde el inicio de la pandemia. También 3 personas perdieron la vida en noviembre a causa de enfermedades asociadas al coronavirus, mientras que 2 fallecieron en octubre. En lo peor de la pandemia, es decir, abril y mayo del año pasado, se habían notificado 123 y 125 decesos respectivamente, con promedio de casos diarios que oscilaban entre los 300 y 450.